Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Como ustedes están mirando en su pantalla, hoy vamos a estar reflexionando acerca de estos testimonios de algunos hermanos adventistas que durante el decreto que salió acerca de la ley dominical en los años 1888 y el periodo aproximadamente de 1897, cuando la mensajera del Señor nos dejó registrado que recopilado algunos testimonios de algunos hermanos adventistas que ya pasaron por esa ley dominical y que su experiencia de ellos nos va a ayudar a nosotros para cuando nuevamente se vuelva a implementar este método para adorar a la bestia. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión para que juntos podamos leer, reflexionar, meditar y ver que lo mismo que juntos podamos buscar en oración a nuestro divino Salvador. Vamos a ponernos de rodillas para comenzar nuestro estudio en esta noche. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios todopoderoso, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para suplicarte que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo y así juntos podamos aprender acerca de lo que tu palabra dice, de lo que los testimonios nos enseñan y de la experiencia del pueblo pasado. Por eso, Señor, acompáñanos y guíanos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para a fin a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí encontramos en la palabra de Dios cómo es que algunas cosas han acontecido para amonestarnos, para quienes estamos viviendo en este periodo de los últimos días. Así que el Señor en su gran misericordia nos ha dejado estas experiencias para que las consideremos y las tomemos en cuenta. Ya por el año de 1888, hablando de Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 11, dice la Biblia, hablando de una nación que va a hablar como el papado, quien es la primera bestia, y que cuando esta nación sea tomada o como fue tomada en el año de 1888, comenzó
a hablar como dragón. Dice la Biblia: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14 dice la Biblia: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vamos a mirar qué significa que esta imagen de la bestia hable, porque la Biblia dice que se le permitió a la imagen de la bestia que ella hablase como habló la primera bestia. Y para eso vamos a ir al libro de La Gran Controversia, de la edición 1888. Y miren lo que dice la mensajera del Señor en el año de 1888, cuando salió esta edición de La Gran Controversia, que hoy en día se llama El Conflicto de los Siglos. Dice el espíritu de profecía: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Así que, apreciados hermanos, cuando nosotros miramos en Apocalipsis 13:15, que dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Esa palabra hablase significa hacer leyes legislativas y judiciales. Eso es lo que significa el hablar. El hablar significa hacer leyes legislativas y judiciales. Por eso la bestia, quien se convierte en la imagen de la bestia y habla como el dragón, nos está diciendo que esta nación que fue tomada por las religiones en 1888 iba a legislar leyes legislativas y judiciales. Eso es lo que significa hablar, hacer leyes y llevarlas a la práctica. Por eso en 1888, en la página 442, la mensajera del Señor en el año de 1888 nos estaba indicando lo que significa el hablar. Es hacer leyes legislativas y judiciales. Por eso miren lo que sigue diciendo: por esos actos de hacer leyes legislativas y judiciales, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción o la profecía de que hablará como dragón y ejercerá
toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. Eso nos debe de llevar a la reflexión de que en 1888, en esta edición de La Gran Controversia, página 442, cuando esta nación estaba comenzando a hablar como dragón y se había formado la imagen de la bestia, es decir, se había unido la iglesia con el Estado o el Estado con la iglesia, entonces esta imagen de la bestia que ya se había formado haría leyes legislativas y judiciales para que se implementaran en esta nación. Estas leyes legislativas y judiciales iban a desarrollarse bajo el espíritu de intolerancia y persecución. Es decir, cuando estas leyes se llevaran a cabo, se implementaran, se llevaran a la acción, iba a ser bajo un espíritu de intolerancia y persecución. ¿Quiénes son los que iban a sufrir esta intolerancia y esta persecución? Los que no acataran estas leyes legislativas y judiciales que la imagen de la bestia estaba haciendo. Por eso miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Es decir, lo mismo que hizo esa bestia, que es semejante a un leopardo, es exactamente lo mismo que hará la imagen de la bestia. Por eso miren lo que sigue diciendo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hacen que la tierra y los moradores y los que en ella habitan adoren a la bestia primera o a la primera bestia. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Así que aquí estamos mirando que esta nación, los Estados Unidos y las iglesias unidas forman la imagen de la bestia. En esta nación, bajo la dirección de estas iglesias apóstatas, van a imponer bajo leyes legislativas y judiciales una observancia en homenaje al papado. Y esa observancia en homenaje al papado es el domingo o el sábado cristiano, como se le llama en esta nación. El sábado cristiano es el domingo, mientras que el sábado del cuarto mandamiento es el séptimo día de la semana, es decir, el sábado. Así que esta nación en 1888, bajo la unión con las iglesias, estaban haciendo leyes legislativas y judiciales, y así estaba hablando la imagen de la bestia como lo había predicho la palabra de Dios en Apocalipsis 13 y el versículo 15. Miren lo que dice
la mensajera del Señor en el año 1897. En el año 1897, en la revista Señales de los Tiempos, de mayo 6 de 1897, el espíritu de profecía nos dice: el decreto que impone la adoración de este primer día de la semana ha de salir por todo el mundo. Y miren lo que escribió en 1897. En un grado limitado ya ha salido, pero sigue diciendo, en varios lugares, y aquí es donde nos vamos a centrar, porque de aquí es de donde hemos sacado los testimonios de algunos adventistas que ya pasaron por este poder opresivo y de persecución. Miren lo que dice en 1897. Esto es lo que estaba ocurriendo en ese año. En varios lugares, el poder civil está hablando con la voz de un dragón. Fíjense que en 1897 ya la imagen de la bestia estaba formada y ya estaba hablando en varios lugares, en varios estados de esta nación. Ya estaba hablando como un dragón. Eso quiere decir que ya en varios estados, en 1897, ya habían leyes civiles, leyes legislativas y judiciales en homenaje a el papado. Es decir, se estaba pidiendo que se observara ese homenaje al papado, que es el domingo, el primer día de la semana, o el sábado cristiano. Ese sábado o reposo, como significa Shabbat, reposo, en este año de 1897 era el domingo, el primer día de la semana. Y ya se nos ha mostrado que ya había salido el decreto y ya la imagen de la bestia estaba hablando en varios lugares o en varios estados como un dragón. Por eso vamos a mirar que en varios estados ya estaba la ley dominical. Esa ley legislativa y judicial ya se había aprobado. En 1897, la mensajera del Señor nos vuelve a seguir hablando y dice: la prueba y la persecución vendrá a todos. Es la misma revista de Señales de los Tiempos de mayo 6 de 1897. La hermana White está diciendo que esa ley, el decreto, ya había salido. Y en varios lugares ya la ley civil estaba hablando como un dragón. Por eso ella dice: la prueba y la persecución vendrán a todos los que en obediencia a la palabra de Dios, miren lo que dice, se nieguen a adorar este falso sábado. En 1897 ya se estaba pidiendo que se adorara un falso sábado, es decir, el domingo. Ella le llama el falso sábado porque es el falso sábado cristiano, que para la nación de los Estados Unidos el sábado cristiano es el domingo. En 1897 ya se estaba pidiendo que se adorara en ese falso sábado. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Se estaba forzando la conciencia de los moradores de esta nación
para que acataran esa ley, ese decreto dominical, bajo las leyes legislativas y judiciales, si no, serían arrestados, encarcelados y multados. Miren lo que sigue diciendo. Al principio intenta la atracción como el rey de Babilonia. Probó el poder de la música y el espectáculo exterior. En 1897, en esta nación de los Estados Unidos, habían varias ferias que se llevaban en diferentes estados. En esas ferias había música, había baile, había mucho jolgorio. Y lo que estas iglesias unidas con el Estado estaban pidiendo es que esas ferias no se realizaran en domingo, sino que se pararan, se cerraran, no se abrieran. Por eso vino la ley dominical y por eso nos está diciendo aquí como el rey de Babilonia primero probó a través de la música. Si estas atracciones inventadas por hombres, inspirados por Satanás, no lograban hacer que los hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno estaban listas para consumirlas. Noten que así como el rey Nabucodonosor pidió, cuando él unió su gobierno con la religión y se formó esa imagen de oro y pidió que adoraran esa imagen, se postraran a ella, así en 1897 estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Bajo leyes legislativas y judiciales, leyes civiles en diferentes estados de esta nación, se estaba llevando a cabo lo mismo que ocurrió durante el reinado de Babilonia. Por eso miren lo que dice ahí, lo que está subrayado en azul. Así será ahora. ¿Cuándo es este ahora? 1897. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerle y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo, dando cuenta del trato que el emperador de Roma daba a los cristianos. Tertuliano dice: somos arrojados a las bestias salvajes para que nos retractemos. Estamos quemados en las llamas. Estamos condenados a las cárceles y a las minas. Hemos sido desterrados a las islas como Patmos y todos han fracasado. Así fue el caso de los 3 dignos hebreos. Su ojo estaba únicamente para la gloria de Dios. Sus almas estaban firmes. El poder de la verdad los mantenía firmes en su lealtad a Dios. Es solo en el poder de Dios que seremos capaces de ser leales a Él. Por eso, como dice el libro de Hechos, en el capítulo Hechos capítulo 5 y el versículo 29, este debe de ser siempre nuestro pensar, apreciados hermanos. Dice aquí: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También podríamos leer este versículo: es necesario obedecer a Dios antes que a la bestia, antes que a su imagen, antes que el mismo Estado. Es necesario obedecer a Dios antes
que a las mismas leyes legislativas y judiciales que vayan en contra de los dictados, de los mandamientos de Dios. Ese era el pensar de estos primeros cristianos y de los 3 hebreos. Y ese era el mismo pensamiento que tenían estos adventistas en 1897, cuando iban a ser arrestados, multados y encarcelados. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten cuál debe de ser nuestro pensamiento ante tal decreto, ante tal ley legislativa y judicial. Si amamos a Dios, es menester obedecer a Dios. Si amamos a Cristo, es menester obedecer a Cristo y guardar sus mandamientos. Por eso la hermana White dice: ¿y no se ha manifestado Cristo a sus hijos fieles? No caminó en el horno con los cautivos que se negaron a ceder a la imagen de oro. Una tilde de la reverencia que pertenecía a Dios. Noten que ni un gramo, ni una tilde de desobediencia y reverencia se mostró ante tal situación cuando se les pidió bajo la ley civil en unión de la iglesia y el Estado. Ellos no traicionaron a su Dios y a Cristo ni en una tilde, ni le rindieron reverencia a esa imagen, la imagen de oro que había formado el rey Nabucodonosor. No se manifestó a Juan desterrado a la isla de Patmos por su fidelidad. Y miren lo que estaba ocurriendo en 1897, por eso ella lo escribió. Aquellos que han sido perseguidos entre 1888 y 1897, habían adventistas que estaban siendo perseguidos por causa de la justicia, es decir, por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios, que aunque se han visto en 1897, estos adventistas del séptimo día se habían visto en la obligación de sufrir y ser perseguido. Miren lo que ella dice: aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, que aunque se han visto obligados a sufrir, se han negado a adorar la institución del papado. Es decir, este remanente que estaba en 1897 no aceptó, bajo las leyes legislativas y judiciales que había hecho la imagen de la bestia, y bajo el decreto dominical en 1892, ellos decidieron no sujetarse a esta ley. Por eso dice: se han negado a adorar la institución del papado. No se han dado cuenta de la presencia del Divino Consolador en sus prisiones solitarias. ¿En dónde es que estaban estos adventistas? Estaban ya en las prisiones. Habían sido encarcelados por no aceptar
ese decreto. Por eso miren qué más sigue diciendo. Los mandamientos de los hombres finitos y pecadores han de hundirse en la insignificancia al lado de la palabra del Dios eterno. La verdad debe ser obedecida a cualquier precio, aunque las prisiones abiertas, las cadenas y el destierro nos miren a la cara. Por eso estos testimonios de estos hermanos adventistas son una prueba para lo que va a pasar cuando nuevamente se implemente en todos los estados de esta nación la ley dominical. Ya hubieron encarcelados, ya hubieron encadenados, ya hubieron desterrados bajo el decreto dominical. Desgraciadamente, muchos de nosotros estamos esperando a que eso venga y apenas se formule toda esta situación. Pero ya la mensajera del Señor nos está diciendo que esas primeras gotas del tiempo de angustia previo ya se dieron en el pasado y han quedado como ejemplo y amonestación para nosotros, para que así como se hizo en el pasado, se va a hacer en el presente. Y así como estos hermanos se mantuvieron firmes, mirando a Jesús, mirando a Dios y decidiendo obedecer a Dios antes que las leyes civiles y legislativas y judiciales, primero obedecían a Dios. Por eso la mensajera del Señor sigue diciendo: si eres leal y verdadero, ese Dios que caminó con los 3 niños hebreos en el horno de fuego, que protegió a Daniel en el foso de los leones, que se manifestó a Juan en la isla solitaria, irá contigo a donde quiera que vayas, o donde quiera que estés bajo esa ley dominical. Su presencia permanente te consolará y te sostendrá, y te darás cuenta del cumplimiento de la promesa. El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese va a ser el pensamiento de los fieles hijos de Dios. Su mirada va a estar en Dios y su consuelo, protección y esperanza va a estar en Cristo Jesús, quien es el Miguel, el que va a estar de parte de los hijos de su pueblo. Antes de comenzar a leer algunos testimonios de estos adventistas que fueron encarcelados, que fueron perseguidos, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos presentado hasta aquí en esta serie de temas que hemos estado hablando sobre la bestia y la imagen de la bestia. Hemos mirado que en 1776 esta bestia que sube de la tierra firmó sus 2 principios, esos 2 principios de separación iglesia y Estado, republicanismo y protestantismo, que son los 2 cuernos como de cordero. Hemos mirado que en 1846 comenzó la apostasía de las iglesias evangélicas, que poco a poco se fueron uniendo en puntos comunes de doctrina y vino a resultar en la unión del ecumenismo.
Hemos mirado que en 1848 comenzó a hacer esta nación las grandes maravillas y señales. Comenzó el espiritismo con la familia Fox. Miramos también que este mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, donde denuncia a la bestia y a la imagen de la bestia, y donde se da durante el periodo de la iglesia a Laodicea, en 1856 se declaró bajo el espíritu de profecía que la iglesia adventista es la iglesia Laodicea y que este mensaje del tercer ángel va dirigido a la iglesia Laodicea. Miramos que en 1888 se formó el Concilio General de las Iglesias, el ecumenismo, la alianza cristiana en favor de el domingo. En 1888 fue cuando comenzó el movimiento dominical en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos mirado que para 1888 estaba ya formándose la imagen de la bestia, el falso profeta. En 1890 ya aparece en el estado de Kentucky la ley dominical estatal. Hemos mirado que durante 1888 a 1893, incluyendo 1897, ya la imagen de la bestia ha estado hablando como dragón, ha estado dando leyes legislativas y judiciales. Y para esa misma fecha, 1891 y 1893, surge el sostén propio, lo que se conoce como la línea irregular. Y bajo este método es que se comenzó a dar este mensaje del tercer ángel. Por eso miren lo que está ocurriendo con los adventistas durante este periodo donde la imagen de la bestia habla como dragón. Esta cita se encuentra en el mensaje del tercer ángel del hermano Alonzo Trevier Jones, 1893, 30 de enero, boletín de la Conferencia General. Dice: dado que la Constitución de los Estados Unidos declara específicamente que el Congreso no hará leyes respecto a un establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella, por consiguiente, resuélvase por parte del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, que el acta del Congreso aprobada el 5 de agosto de 1892, asignando $2,5 millones de dólares colombinos a celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón mediante una exposición internacional de arte, industria, manufactura, productos del suelo, minería y productos marinos en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, bajo la condición de que dicha exposición no se abra al público el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo,
Aquí estamos mirando, hermanos, cómo en el estado de Illinois, en la ciudad de Chicago, se implementó en 1892 la ley dominical estatal, donde se prohibía abrir esta exposición y los comercios en el primer día de la semana, el domingo. Por eso miren lo que dice. Y también que la sección 4 de la ley para ayudar a desarrollar el acta del Congreso aprobada el 25 de abril de 1890, que lleva por título una ley provista para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, mediante una exposición internacional de arte, industria, manufactura, productos del suelo, minería y productos marinos en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, sea y así lo es mediante la presente enmendada al efecto de dejar el asunto de la observancia del domingo enteramente en manos de las autoridades constituidas regularmente en la Exposición Mundial Colombina. Por eso miren que en el estado de Illinois había ley dominical estatal. Es decir, ahí en el estado de Illinois, la imagen de la bestia había hablado, había dado un decreto legislativo y judicial de no abrir en domingo los comercios. En 1885 pasó una ley dominical en el estado de Arkansas. Miren lo que dice este libro del hermano Alonzo Trevier Jones, la ley dominical nacional. Miren lo que dice. Para mostrar la operación de este principio, citaré que Arkansas en 1885 tuvo una cláusula de extensión en su ley dominical. Miren lo que dice. Esa cláusula de extensión, se dijo, fue aprovechada por los dueños de las tabernas para mantenerlas abiertas en domingo. Una delegación fue a la legislatura de Arkansas y les pidió que repelieran la cláusula de exención, de modo que pudieran cerrar los bares los domingos. La legislatura lo hizo. Si hubieran en efecto cerrado las tabernas en domingo, habría sido bastante bueno, pero ni siquiera trataron de hacerlo. No hubo arrestos de dueños de bares bajo la ley modificada. Solo hubo, y miren aquí quienes ya empiezan a aparecer, solo hubo 2 hombres que guardaban el séptimo día, que fueron arrestados por esa ley. Estos eran bautistas del séptimo día y algunos adventistas del séptimo día. Voy a subrayar esta parte para que podamos mirar cómo es que quienes fueron los que fueron arrestados. Para que ustedes miren que ya hubieron en el pasado adventistas del séptimo día, que fueron, como dice el hermano Alonzo Trevier Jones en su libro La Ley Dominical, solo hubo 2 hombres o 2 grupos de hombres que guardaban en el séptimo día, que fueron arrestados por esa ley. Estos eran bautistas del séptimo día y algunos adventistas del séptimo día. Y miren cómo los trataron. Pobres como ratas, que fueron procesados y
multados. Estos adventistas que guardaban el sábado séptimo día fueron arrestados, fueron tratados como ratas y fueron multados. Ese es el testimonio del hermano Alonso Trevier Jones, quien está siendo ahí testigo ocular y quien la hermana Elena G. de White nos mostró y nos dice que estaban siendo arrestados. Ella lo dijo en 1897. La verdad debe ser obedecida a cualquier precio, aunque las prisiones abiertas, las cadenas y el destierro nos miren a la cara. Estaban encarcelando a los adventistas por guardar el séptimo día. Miren qué más nos dice hablando de estos adventistas que ya pasaron por este decreto dominical y que muchos adventistas hoy en día están esperando que esto se cumpla en un futuro, sin antes ver que ya hubieron otros hermanos que ya pasaron por esto en esta misma nación. Muchos están esperando que se una la iglesia con el Estado, pero eso ya ocurrió, eso ya se realizó. Esa parte de la profecía ya está hecha. La imagen de la bestia ya se ha formado. Esa imagen de la bestia ya ha hablado como dragón y seguirá hablando. El día de hoy lo sigue haciendo. Pero ya hubieron otros que pasaron por esas primeras voces del dragón. Y cuando esta imagen de la bestia hable, produce persecución, produce arrestos, produce despotismo. Por eso miren lo que dice. Cuando arrestaron a estos adventistas del séptimo día, a un hombre le quitaron su único caballo y su vaca, y por último sus hermanos contribuyeron con dinero para salvarlo de la cárcel. Estos adventistas fueron a parar a la cárcel. ¿Cuál fue su delito? Solamente guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el séptimo día de la semana, el santo sábado. Esto también, apreciados hermanos, esto es un testimonio para quienes, para aquellos falsos predicadores que hoy en día andan predicando su falso séptimo día basado en el calendario lunar, donde ellos dicen que el sábado del séptimo día que hoy nosotros guardamos no es el día del Señor, no es el sello del Dios viviente. Cuando estos testimonios nos están mostrando que el mismo sábado que estamos guardando hoy en día es el mismo sábado que guardó la mensajera del Señor, que guardaron los pioneros, que guardó el mismo Cristo, y es el mismo sábado que tiene el sello del Dios vivo. Y por este sábado, que dentro de 2 días, mañana comenzamos, que mañana estaremos guardando, por este sábado es que estos adventistas fueron encarcelados en 1897, 1885, 1892. Por este sábado prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren lo que sigue diciendo. Tales hombres fueron procesados, fueron arrestados una y otra vez. Y los abogados del Estado, bajo la conducción del senador Crockett, tuvieron éxito en aprobar en la legislatura, contra la oposición persistente de los administradores de la iglesia, un proyecto de ley restaurando la cláusula de exención para salvar a estas personas pobres, inocentes de la persecución de que fueron objeto.
Por eso miren, aquí estamos mirando, hermanos, que estos adventistas fueron encarcelados, fueron multados durante todo este periodo de 1888 a 1897. Pero no solamente estos hombres. Miren, eso fue allá en el estado de Illinois. Ahora miren a estos otros adventistas en otro estado. Este es ahora el estado de Arkansas. Dice el hermano A.T. Jones, pidiéndole a los senadores el permiso de hablar. Dice: pido permiso para leer la declaración hecha en la legislatura de Arkansas por el senador Crockett sobre este mismo tema. Permítanme, señores, ilustrar la operación de la presente ley con uno o dos ejemplos. Un señor, Swearingen, vino de un estado del norte y se estableció en una granja en el condado. Su granja estaba a 4 millas, 6 kilómetros del pueblo y lejos de cualquier casa de adoración religiosa. Miren, esta persona está lejos de la ciudad, está en el campo, está retirado, dice aquí, a 4 millas, 6 kilómetros del pueblo. Está retirado de la ciudad, está retirado del pueblo. Y miren hasta dónde llegó la ley dominical. Y lejos de cualquier casa de adoración religiosa. Era miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y después de haber observado sagradamente el día de reposo de esta gente, es decir, del séptimo día de la semana, de la palabra de Dios y de lo que creemos como adventistas del séptimo día, absteniéndose de todo trabajo secular en el sábado, él y su hijo de 17 años, en el primer día de la semana, realizaron tranquilamente sus tareas regulares. No molestaron a nadie, no interfirieron en los derechos de ninguno. Recuerden, están a 6 kilómetros, 4 millas separados del pueblo. No molestaron a nadie, no interfirieron en los derechos de nadie, no se metieron con nadie. Ellos ahí en su casita, fuera de la ciudad, estaban guardando el día del Señor. Pero miren lo que ocurre. Pero fueron observados y notificados al gran jurado. Fueron procesados, arrestados, enjuiciados, condenados, multados, y como no tenían dinero para pagar la multa, estos ciudadanos de Arkansas, morales, cristianos, fueron arrastrados a la cárcel del condado y aprisionados como criminales durante 25 días. ¿Y por qué? Por atreverse en este país así llamado de libertad, en el año de nuestro Señor de 1887, a adorar a Dios. ¿Cuál fue el motivo por el cual llevaron a este padre y a su hijo a la cárcel? Y fueron condenados, dice, fueron arrastrados, fueron condenados, fueron aprisionados. Los trataron como criminales a estos adventistas del séptimo día. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál fue su delito? Adorar a Dios de acuerdo a los dictames de su propia conciencia, guardar el cuarto mandamiento, el santo sábado, no obedecer las leyes de los hombres,
no hacerle caso a la voz del dragón. Oh, mis apreciados hermanos, muchos de nosotros enfrentaremos esta voz del dragón. Así como le está llegando a esta gente que está a 6 kilómetros de distancia del pueblo donde ellos vivían, así cuando se ponga nuevamente esta ley dominical nacional, cuando se vuelva a dar el permiso, no para que pase al Congreso, no para que lo debatan en el Senado y lo debatan en el Congreso, no, es simplemente para que den la orden y pongan la ley dominical. Ya ese proceso de debatirlo ya pasó, ya ese proceso de formarse la imagen de la bestia ya pasó. Estamos mirando que la voz del dragón está hablando, está encarcelando a los que guardan el sábado, a los que no respetan el primer día de la semana. Los está encarcelando. Y ahora, nosotros ciegamente estamos esperando a que las iglesias se unan con el Estado, vayan a apelar al Congreso. Eso ya pasó. Ahora, cuando se dé el decreto para imponer esa ley que ya está, así como estos hermanos adventistas que están a 6 kilómetros de distancia de un pueblito y los estaban observando, sabían dónde estaban, sabían qué día guardaban, los observaban qué es lo que hacían el domingo. Y sus mismos vecinos que estaban a las orillas de ellos, que eran otros cristianos, los observaron y los denunciaron ante las leyes del Estado, porque no las estaban obedeciendo. Así de igual manera, como les pasó a estos, así les va a pasar, o así nos va a pasar en este tiempo presente. Miren qué más sigue diciendo el testimonio del hermano A.T. Jones en el libro La Ley Dominical Nacional. ¿Fue este el fin de la historia? Dice el hermano A.T. Jones. No, señor. Miren lo que dice. Fueron puestos en libertad y el único caballo del anciano, su solo sostén para ganarse el pan para sus hijos, fue embargado para pagar la multa y los costos que ascendían a $38. ¿Sabes qué es lo que va a pasar en este tiempo cuando nuevamente se ponga la ley dominical? El dinero que está en los bancos, el dinero que se tiene en las propiedades, el dinero que se tiene no va a servir para nada. El gobierno te lo va a quitar, el gobierno lo va a decomisar. Eso es lo que hicieron con estos adventistas. Le quitaron todo lo que tenían para dejarlos en libertad. Miren lo que dice. El caballo fue rematado por $27. Unos pocos días después, el jefe de policía volvió y exigió $36. 11 por el saldo de la multa y costos y $25 por alojamiento y comida mientras él y su hijo estuvieron en la prisión. Y cuando el pobre hombre, recuerden, era cristiano, era adventista del séptimo día, le dijo con lágrimas que no tenía dinero, de inmediato le embargaron la única vaca que tenía, pero fue persuadido a aceptar una fianza y la cantidad fue pagada
por contribuciones de sus amigos de su misma fe. Otros adventistas se unieron para apoyarlo, porque todos sus bienes y su dinero fue quitado por el gobierno. Así de igual manera, hermanos, cuando esta ley dominical llegue, primeramente sea otra vez abierta nacionalmente en Estados Unidos, y aún así nos vayamos 6 kilómetros de distancia del pueblito cercano, donde estemos, allá nos va a llegar la ley dominical, nos va a llegar la prueba. Y lo poquito que tengamos se nos va a quitar para pagar los costos y las multas. En ese entonces se va a cumplir lo que dice la mensajera del Señor, que muchos van a desear dar su dinero para la obra, pero será demasiado tarde, porque el Estado se los va a quitar. También miren que sigue diciendo: Señor, dice A.T. Jones, le está diciendo al Congreso, mi corazón está que explota de indignación al repetirles esta vergonzosa historia. Eso ya miramos adventistas en Chicago. Ya miramos adventistas en Arkansas. Ahora vamos a mirar adventistas en el estado de Ohio. Miren lo que dice el testimonio de adventistas en la ley dominical. Dice ahora el hermano A.T. Jones: otra cosa y concluyo, Señor, le ruego a usted y a estos senadores que crean que estos no son cuentos imaginarios o exagerados. Hace 5 años, un joven recién casado vino al condado desde Ohio. Él y su esposa eran bautistas del séptimo día. La joven había dejado a padre y madre, hermanos y hermanas, y todos sus queridos amigos de la niñez para seguir a su joven esposo a Arkansas. Tanto en Ohio había ley dominical, como en Arkansas, como en Chicago, y también en California habían leyes dominicales. Miren lo que dice: para seguir a su joven esposo a Arkansas, para ellos una tierra de promisión. La luz del amor brillaba en sus resplandecientes ojos. El rosado de la salud estaba sobre sus mejillas, y su argentina sonrisa era música dulce, de la cual su joven esposo nunca se cansaba. Compraron una granja pequeña, y pronto la incansable laboriosidad y economía frugal hicieron florecer su hogar como una rosa en el desierto. Después de un tiempo, un hermoso bebé vino para iluminar la luz del sol y endulzar el canto de las aves. Estaban felices con su afecto mutuo y su amor por su pequeño. Para ellos, todas las cosas les ayudaban a bien, porque en su humilde y confiada manera adoraban a Dios y amaban a sus prójimos. Miren qué más sigue diciendo. Hace 2 años, la ley bajo la cual su prosperidad y felicidad había crecido fue revocada. Maldito sea el día que trajo un golpe tan cruel sobre la buena fama de nuestro estado. Un cambio repentino, frío y explosivo, como una tormenta del Ártico, vino sobre sus vidas y sin lástima marchitó todas sus brillantes flores de esperanza.
Eso es lo que produce la ley dominical, hermanos. Un vecino envidioso y celoso observó al héroe de mi triste historia, como observó cómo trabajaba tranquilamente, según él creía que Dios lo mandaba en domingo. Fue denunciado a esa salvaje reliquia inquisitorial. El gran jurado lo procesó, lo enjuició, lo condenó y lo arrojó a la cárcel porque su conciencia no le permitía pagar la multa. Fíjense cuál fue el delito por el cual lo denunciaron. Fue porque un domingo, el primer día de la semana, salió a trabajar la tierra, salió a trabajar su campo. Y lo observaron que estaba violando esa ley legislativa y judicial que había dado la imagen de la bestia. Y lo arrestaron, como dice el hermano A.T. Jones. Lo llevaron ante el jurado. Oh, ¿te acuerdas cuando la Biblia dice que seremos llevados ante concilios, ante tribunales? Pues esto le pasó a este hombre. Lo enjuiciaron, lo condenaron y lo arrojaron a la cárcel. ¿Por qué es que lo arrojaron a la cárcel? Simplemente por no obedecer la voz del dragón. ¿Qué más le pasó a este hombre? Semana tras semana iban pasando lentamente. Día tras día, la joven esposa, con su bebé en los brazos, miraban hacia el portón esperando su vuelta. Y como la Mariana de Tennyson apenas decía, mi vida es triste, él no regresa, decía ella. Estoy fatigada, muy fatigada, quisiera morir. Entonces el bebé enfermó y murió. La luz de los ojos de la joven esposa se enturbió con lágrimas. Su argentina risa cambió en sollozos débiles, quejumbrosos. La miseria de rostro macilento arrancó las rosas de sus mejillas y plantó en su lugar su propia palidez. Mientras el esposo estaba en la cárcel por no obedecer la ley del Estado, la esposa se quedó en su casa con su bebé y mientras el esposo estaba en la cárcel, su bebé murió en su hogar. Ahora entiendes por qué la mensajera del Señor para esos tiempos escribía que no es preferible tener hijos para este tiempo, porque ellos van a padecer precisamente esto. Por eso el espíritu de profecía nos habla para nuestro tiempo también. La ley dominical separará familias. La ley dominical traerá muerte, llanto, lloro, dolor. Es algo para lo cual no estamos preparados hoy en día. Por eso el Señor nos dio un breve tiempo de gracia para prepararnos para lo que viene. Así como mandó el mensaje de la justificación por la fe en 1888 y el pueblo adventista no lo recibió porque no estaba preparado, antes más bien lo rechazaron.
porque sus corazones no estaban listos, su carácter no estaba listo. Solo unos pocos recibieron esa lluvia. Así de igual manera, solo unos pocos pudieron subsistir en esta ley dominical. Y solo unos pocos van a subsistir en este periodo que se nos sobreviene por encima. Solamente aquellos que se están preparando bajo los consejos del testigo fiel y verdadero que el mensajero ha dado a la iglesia laodicense, son los que van a poder mantenerse en pie. Este hombre, por no obedecer las leyes de la imagen de la bestia, fue llevado a la cárcel y perdió a su familia. Mira lo que sigue diciendo. ¿Cómo puedo seguir?, le dijo al Congreso. Al fin la ley cruel fue aplacada y este ciudadano inofensivo, lo único que había hecho era amar a Dios y procurar obedecerlo. ¿Qué era lo único que había hecho? Guardar el sábado. Ese fue su delito. Fue liberado de la prisión y arrastró sus cansados pies al feliz hogar que había dejado unas pocas semanas antes. Estuvo encerrado por semanas. Se encontró con sus vecinos en el portón, quienes llevaban un féretro. No hizo preguntas. Su corazón le dijo todo. No, de ningún modo. Él no sabía. Nunca podría saber de las horas solitarias de ella, su esposa, de sus lágrimas amargas, de su cansado esperar y mirar, de sus apelaciones a Dios. Ese Dios por quien había sufrido tanto, pidiendo ayuda en la hora de su necesidad extrema, de la enfermedad y muerte de su bebé. Él no podía saber esto, pero fue con ellos al tranquilo sepulcro de campo y vio junto a la tumba abierta un pequeño montículo con tierra solo. Y entonces supo que Dios le había quitado ambos ídolos de su corazón y que había quedado solo. Su dolor fue demasiado profundo para lágrimas. Con ojos vidriosos los vio bajar el cuerpo de su joven esposa a la tumba. Oyó los terrones retumbar sobre el ataúd y le pareció que caían sobre su corazón. El trabajo terminó y lo dejaron con sus muertos. Y entonces se arrojó entre las dos tumbas, con un brazo sobre cada túmulo, y las lágrimas brotaron como torrentes y evitaron que su corazón se rompiera. Y entonces sollozó su quebrantada despedida a sus queridos y dejó Arkansas para siempre. Sí, Señor, se fue al igual que otros centenares se están preparando para irse. Si esta Asamblea General no restaura la protección de sus derechos bajo la Constitución Nacional y la del Estado. Oh, mis apreciados hermanos, aquí estamos mirando cómo estos hombres abandonaban ciertos estados para no sufrir la ley dominical. Así de igual manera, el Señor Jesús dijo, si te persiguen en una ciudad, huye a la otra, porque no dejarás de recorrer todas estas ciudades antes que yo venga. Así de igual manera, el Señor nos está diciendo a través
de estos testimonios, que lo mismo que ocurrió en este tiempo es lo mismo que va a ocurrir en nuestro tiempo. No solamente eso, mira cómo van a ser tratados el siguiente lunes en Malvern. 6 igualmente honrados, buenos y virtuosos ciudadanos que viven en Arkansas serán juzgados como criminales por atreverse a adorar a Dios en armonía con los dictados de su propia conciencia, por ejercer un derecho que este gobierno, bajo la Constitución, no tiene el poder de limitar o de quitar. Sí, mis apreciados hermanos, todos aquellos que decidan mantenerse de parte de la verdad y adorar a Dios y que desobedezcan las leyes del Estado, que desobedezcan las leyes legislativas y judiciales que ya ha firmado y que ya ha decretado la imagen de la bestia, serán tratados como criminales. El hermano A.T. Jones, en sus sermones de 1895, él dice que en algunos estados esa ley los denunciaba como terroristas. ¿Cuál era su delito? Adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Señor, dice A.T. Jones, yo ruego en el nombre de la justicia, en el nombre de nuestras instituciones republicanas, en el nombre de estas personas inofensivas, temerosas de Dios, que sirven a Dios, nuestros ciudadanos, y por último, Señor, en el nombre de Arkansas, ruego que este proyecto de ley se apruebe y esta sucia mancha sea borrada de la reputación de nuestra gloriosa comunidad. Arkansas no estaba sola en esto, aunque fue peor allí que en cualquier otra parte. Yo mismo, con otros hermanos en California, tuve que enviar centenares de dólares a Tennessee para sostener a las familias de los hermanos de nuestra propia fe allí, mientras los esposos y padres que ganaban el dinero para sostenerse estaban en la cárcel porque eligieron trabajar en favor de sus familias en domingo y hacer pan para ellas después de haber guardado el sábado de acuerdo según su conciencia. Esto ocurrió, señor presidente, en estos Estados Unidos. Ese es el cuidado que tiene esta gente por el obrero. ¿Te das cuenta, mi hermano, que yo no sé cómo es que como adventistas estamos esperando la ley dominical que se apruebe y que se firme en el Congreso? Si esa ley dominical ya está firmada, ya está implementada en el Congreso, la imagen de la bestia ya está formada, ya habló como dragón, sigue hablando como dragón. Hay estados que tienen leyes dominicales, hay estados que ya han multado, encarcelado, y muchos adventistas en el pasado ya han muerto, ya han sufrido persecución, angustia, tribulación, precisamente por adorar a Dios en el día del Señor y no respetar las leyes que ha infligido la imagen de la bestia. Por eso, hoy en día, no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Como adventistas, no sabemos. La mensajera del Señor dice que los únicos que van a poder estar de pie son aquellos que tengan una relación personal con su Señor y su divino Salvador. Son los únicos que van a poder mantenerse en pie.
Yo sé que este proyecto de una ley nacional dominical propone que no deben hacerse trabajos que perturben a otros. Y en esa misma frase reside uno de sus peores rasgos. El proyecto declara que ninguna persona hará o se ocupará en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación para la perturbación de otros en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante cualquier parte de él. Mis hermanos, la ley dominical en el pasado trajo a muchos adventistas a la cárcel. Entre 1888 y 1897. Yo les invito a que lean por ustedes mismos los testimonios de la mensajera del Señor. Que lean por ustedes mismos sus Biblias. Que vayamos al consejo divino. Estos hombres que estamos mirando aquí se han mantenido solamente porque tuvieron una fe personal con Cristo Jesús. Si tú te has dado cuenta, todos estos testimonios que hemos mencionado, los enfrentaron solos. Solos los enfrentaron. Ahí no estuvo la conferencia, no estuvo su pastor. Ellos enfrentaron esa victoria también con la ayuda de su divino Salvador. Cuando ese tiempo llegue para nuestro tiempo, de igual manera vamos a pasar esta prueba solos. Ahí se va a mirar de parte de quién estamos. Hoy por hoy, todos decimos estar preparados, pero en ese momento se va a revelar quienes realmente se prepararon bajo el consejo del testigo fiel y verdadero. Por eso en esta presentación que hemos dado el día de hoy, el Señor dice en su palabra que por la cual nos van a llevar ante concilios, ante reyes, ante gobernantes, y por la cual vamos a ser multados, encarcelados, es por obedecer a Dios, pero sobre todo por amar a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, para ir finalizando, Juan capítulo 15 y el versículo 10. La palabra de Dios dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por amor a Cristo, por amor a Dios y por amor a sus mandamientos, seremos llevados a la cárcel, tratados como criminales, como terroristas, solamente por obedecer a Dios. En Mateo capítulo 19,
Mateo capítulo 19, versículo 17, dice la Biblia. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí cuando venga la ley dominical nuevamente, se va a mirar quiénes son los que quieren entrar en la vida eterna. Y aquellos que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios son los que van a entrar en la vida eterna. En el versículo 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos de Dios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, que es lo que hace la imagen de la bestia. Abroga la ley como lo hizo y como lo hace la primera bestia. Pero su remanente, el que va a estar firme en esa ley dominical, va a tener el conocimiento de que la ley de Dios no ha sido abrogada, sino que Cristo vino a darnos el ejemplo a cómo obedecerlos. Y Él nos mostró el camino. Él dice, así como yo amé a mi Padre y he guardado los mandamientos, así también mi remanente, mi pueblo, guardará los mandamientos de mi Padre por amor a Él. En el versículo 18 dice la Biblia, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que los guarde, aún en las cárceles, aún aunque sean denunciados como criminales, como terroristas, aún así los traten con desprecio por obedecer a Dios, dice la Biblia, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y la esperanza bienaventurada para este remanente, que así como estos testimonios, que no doblaron su rodilla a la imagen de la bestia, sino que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, su esperanza está en Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, o como dice en el original, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por eso seremos bienaventurados. Por eso Juan en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 miró a este remanente que iba y que estará pasando y saldrán victoriosos de estas leyes dominicales donde quiera que se implementen.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente va a guardar los mandamientos de Dios, aún así sean llevados a las cárceles, sean desterrados. Ahí donde ellos estén, preferirán obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, mis apreciados hermanos, estos testimonios que hemos presentado el día de hoy, de estos hermanos adventistas que ya pasaron por esta ley dominical, este decreto, que pasaron durante el proceso de la formación de la imagen de la bestia, que miraron cómo la imagen de la bestia hablaba como dragón, que pasaron por estas pruebas, nos han quedado como ejemplo para nosotros, para que aprendamos a estar anclados en nuestro divino Salvador. Por eso, como dijo la mensajera, 1897, en varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón. Por eso trajimos a ustedes estos testimonios, porque estos adventistas ya pasaron por esa experiencia cuando esta imagen de la bestia hablaba y seguirá hablando con la voz de un dragón. Vamos a finalizar con una palabra de oración para que Dios nos bendiga en esta noche para ir a descansar, y mañana Dios decidirá qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar, apreciados hermanos, y gracias por habernos acompañado durante esta transmisión. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tus testimonios, mi Dios, son claros. Son claros cuando nos dejamos untar en nuestros ojos con ese colirio celestial. Tu pueblo laodicense, dice el Señor Jesucristo, que necesita el colirio para ver, porque no se da cuenta que es pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Sin embargo, mi Dios, entre medio de este pueblo laodicense, tú tienes un remanente. Este remanente se va a dejar que tú coloques ese colirio en sus ojos para que vean lo que otros voluntariamente no quieren ver. Ese colirio nos va a dejar ver lo que dice tu palabra, lo que dicen tus testimonios, lo que dice la historia. Ese colirio que es el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a guiar a la verdad. Y nos va a preparar para pasar la ley dominical. Esa ley dominical estatal. Esa ley dominical en las ciudades. Esa ley dominical en los pueblos. Esa ley dominical en las zonas rurales. Esa ley dominical nacional en los Estados Unidos. Muchos, viendo la condición de esta nación, huirán
porque así lo dice tu palabra. Si os persiguen en un lugar, huyan a otro. Van a huir. Pero esta ley dominical después se va a hacer universal. Y de igual manera va a llegar a todos los países. Y esta ley dominical va a llegar a los diferentes estados de cada nación, a las diferentes ciudades de cada nación, a los diferentes pueblos de cada nación, a los diferentes ranchos, a las diferentes zonas rurales de cada nación. Aún estemos entre las mismas montañas, ahí va a llegar la ley dominical. Lo hemos mirado en los testimonios. Pero ahí, en cualquiera de esos lugares, tú vas a tener a un remanente que no doblará su rodilla ante la imagen de la bestia, ni adorará a la bestia. Preferirán adorar a Dios por amor, porque su ley va a estar escrita en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese remanente. Sé con mis hermanos en diferentes lugares, que miren a Cristo, que sigan a Cristo y que escuchen los consejos de Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a poner un himno que debe de ser nuestro himno donde podemos encontrar esperanza. Ese himno que lleva por título Yo espero la mañana. Esa mañana donde nuestro divino Salvador vendrá por su iglesia. Yo espero la mañana. Bendiciones, apreciados hermanos, y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Yo espero la mañana del gran día sin igual, del cual dicha eterna y vana y deleite perenal, esperando otra vida sin dolor. Y la grata bien
Jesús mi amante.